Entonces, ¿qué pasa allí? Ya a partir de la otra semana, pues vamos a comenzar actividades. Dependiendo cómo nos vaya hoy, voy a hacer una actividad en salas, que sería un pequeño entregable para el día de hoy. Dependiendo pues cómo nos vaya con esto. ¿Listo? Si no, la actividad la haremos la próxima semana. Dependiendo pues de cuánto tiempo me demore yo explicándoles cómo se implementa una red básica, ¿no? Una red básica. Bueno, Profe, una entonces, pregunta. sí. Las actividades en salas, ¿la división es así aleatoria? Aleatoria, a menos de que usted me diga que usted odia a Lulu Cumí con todas las fuerzas de su alma, entonces no los coloco juntos. No se preocupe por eso. Sí, o sea, en caso de, pues, de que, pues no tengo problema, en que en caso de que X no pueda trabajar con Y, pues bueno, o que X y Y pues son personas que mantienen cogidas de la mano y que no se pueden separar bajo ninguna circunstancia y que todo lo quieren hacer juntos, pues bueno, está bien, yo los pongo juntos. O sea, si ustedes me lo piden, pero normalmente para la repartición sería aleatoria. También pues como para que se conozcan un poco entre sí. Yo ahorita les voy a mostrar un correo que me llegó a una empresa pues que yo hago cursos que se llama The Team y me pareció muy bonita la reflexión y las comparto y pues me apoya eso mucho que se conozcan entre ustedes, es muy importante, más de lo que ustedes creen. Los compañeros de universidad son más importantes de lo que uno cree. Ahora, si ustedes consiguieron a su esposo, esposa, bueno, lo que sea, en el colegio, pues bueno, es diferente. O que si usted, hay alguien aquí que sea compañero desde el colegio, pero bueno, normalmente los compañeros de universidad son más importantes de lo que uno piensa, la verdad. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la neurofisiología elemental. Ahí nos volvemos un poquitico de medicina, pero bueno, eso es muy por encima. Eso obviamente si hay alguien aquí que haya estudiado medicina, creo que me pega porque pues, es muy básico lo que voy a decir. La evolución histórica, ¿dónde nació esto? La motivación, el origen. El concepto de una red neuronal artificial es básicamente tomar esto que se hizo acá y trasladarlo a un computador. Y algunas aplicaciones, vamos a ver un par de videos que muestran aplicaciones pues, de las redes neuronales, de videos muy sencillitos. Bueno, entonces, lo primero que todo es que el cerebro humano es el sistema más complejo que conoce el hombre. Realmente, hasta ahora no hay ninguna máquina que pueda asemejarse a la capacidad que ofrece nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina dinámica, es una máquina capaz de reconfigurarse, o sea, es una máquina capaz de cambiar de acuerdo a cómo uno lo use. Por ejemplo, nosotros fortalecemos ciertas áreas de nuestro cerebro de acuerdo al aprendizaje que tenemos. Por ejemplo, si somos fuertes en lenguaje, fortalece en un área. Fuertes en análisis matemático, otra área. Nosotros más que todo nos metemos en análisis matemático. Entonces, áreas están más fuertes que en otras. Quizás nuestros cerebros en sí, pues si nos comparamos con todos los seres humanos, pues no son muy diferentes entre sí, la verdad. O sea, a menos de que pues usted tenga alguna patología como Alzheimer, patologías degenerativas como el Alzheimer o, ¿cómo es que se llama? El síndrome de Down, pues que es un mal funcionamiento del cerebro, pues ya pues sí su cerebro es muy diferente, pero en general nuestros cerebros se parecen, solo que pues hay áreas más densas que otras. Por ejemplo, nosotros tenemos el área dedicada al análisis matemático mucho más fuerte que de pronto alguien que se dedica a letras, pero esa persona en su área dedicada al lenguaje es mucho más fuerte que nosotros y tiene una capacidad mayor de expresión, por ejemplo. Bueno, realiza diferentes tareas. Nuestro cerebro, por ejemplo, pues lo usamos para pensar, pero también realiza tareas como el funcionamiento de nuestro corazón. Nuestro cerebro es el que le ordena a nuestro corazón latir. O respirar, por ejemplo. Eso también. O sentir, cuando usted se toca por ejemplo, las manos, eso de sentir para mí lo maneja nuestro cerebro. La orden que le dio a mi mano de tocar la otra mano, pues también. Y bueno, y el computador, a diferencia del cerebro, es una máquina estática, o sea, el computador no cambia, no tiene esa capacidad, o sea, ese procesador, las conexiones con el procesador, bueno, la memoria que usted tenga, el disco duro, pero eso no cambia, eso, a menos de que usted compre un componente y lo cambie, pero no es algo que el computador haga naturalmente, ¿sí? Eso no es algo que haga el computador naturalmente. Bueno, y aquí está la célula que hace básico el cerebro y de aquí nace la idea de neurona. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el cerebro, perdón, las neuronas tienen las dendritas, estas dendritas reciben unas señales eléctricas, unas señales químico-eléctricas, ¿sí? Que recibe a partir de otras neuronas. Y las recibe a través de la dendrita. Luego viene el cuerpo de la célula, que lo vamos a modelar realmente como una sumatoria. Viene luego
bueno, el que llamado el axón, el cuerpo cerebral, que va conectado a la colita de la red neuronal, de la neurona, perdón, y esta pues va con unos axones que son las salidas, que estas salidas pueden ser químicas o eléctricas, ¿sí? Entonces, esta neurona de esta manera pues se conecta con otra neurona, acá se puede conectar con otra neurona, acá con otra neurona, y bueno, eso forma un sistema de neuronas y resulta que eso lo podemos modelar matemáticamente, resulta que sí. Bueno, el soma cuerpo acá produce la energía del funcionamiento. Las dendritas tienen la función de recibir impulsos tras las neuronas y los axonas pueden enviar impulsos a otras neuronas. Y nuestro cerebro en total tiene 86.000 millones de neuronas en promedio. Eso es lo que, bueno, lo que según ese artículo científico, nuestro cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Eso es una cantidad pues impresionante. Pues que de ahí nace todo lo que somos nosotros, nuestra conciencia, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que somos, nacen a partir de esas conexiones cerebrales. Si uno lo pone a pensar es un poco curioso, que uno nazca, que uno como persona, uno sea el producto de esas conexiones, ¿sí? Por eso, bueno, ahí nace, eso ya va mucho más allá, va a la cuestión religiosa, va a la cuestión espiritual, bueno. Pero en biología definimos todo lo que somos nosotros a partir de esas conexiones. ¿Qué pasa si se destruyen esas conexiones, por ejemplo? Bueno, la unión de dos neuronas se llama sinapsis. Esta se realiza mediante la liberación de sustancias denominadas neurotransmisores. Y aquí viene algo muy interesante, es que las conexiones entre las neuronas cambian todo el tiempo. Una neurona de pronto se desconecta y nuestros recuerdos son conexiones entre neuronas. Por eso es que aparece cosas como el olvido. El olvido es que una conexión desapareció y algo que uno recuerda es una conexión neuronal, que cuando uno trae un recuerdo es una conexión neuronal que se activa. Por eso es que si uno no ejercita mucho ciertas habilidades, por ejemplo, como el lenguaje, ustedes pueden aprender inglés ahora, pero si ustedes lo dejan de practicar, esas conexiones tienden a desaparecer. Sin embargo, nuestro cerebro tiene una capacidad innata de que, a pesar de que uno lo haya olvidado, si lo vuelve a estudiar es mucho más fácil crear esa conexión que antes. Existe como una memoria de conexiones. Es bastante complejo, como les he mencionado. La acción química produce un cambio de voltaje, promedio 70 milivoltios, y la entrada total de la neurona es la suma de todos los impulsos que la neurona recibe. Entonces, cada neurona envía impulsos a otras neuronas y recibe de muchas otras. Pueden existir circuitos de alimentación positiva o negativa. Eso no lo tenemos en las redes. Tenemos algunas redes recurrentes, algunas redes realimentadas, pero bueno, eso tiene su cuestión. Además que al tener una realimentación, la señal de entrada ya empieza a haber un modelado de retraso. Eso empieza a meter retrasos y eso vuelve mucho más complejo el procesamiento. Y las conexiones sinápticas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Eso lo vamos a manejar a través de los pesos de las redes. Excitatorias es si suma a los otros impulsos o inhibitorias si resta al otro impulso. Si el voltaje es positivo, si es negativo. Si el voltaje tiene polaridad positiva, suma. Si el voltaje tiene polaridad negativa, resta. Entonces, eso es lo que hablan de inhibitorias. Bueno, entonces, lo primero que todo, la actividad de una neurona es una actividad de proceso de todo o nada. ¿Qué quiere decir? ¿Hay salida 1 o hay salida 0? Eso es lo que hace, aunque en los modelados que nosotros hacemos permitimos valores intermedios. Es preciso un número de fijo de sinapsis dentro de un periodo de excitación de la neurona, es decir, tiene que superarse cierto umbral para que la neurona emita una salida. Una salida. La actividad de cualquier sinapsis inhibitoria impide por completo la excitación. Bueno, nosotros no lo manejamos de esa manera. El retorno propio del sistema es el tiempo que requiere la sinapsis y la estructura de la red, en el caso del cerebro, cambia. Pero en el caso de nosotros, de la computación, no vamos a cambiarla durante el tiempo. No vamos, sencillamente, esa es nuestra arquitectura de red neuronal. Bueno, esa es la que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a hablar de evolución histórica, motivación y origen. Bueno, esto viene realmente desde mucho tiempo. Esto viene desde los años 40, que vamos a manejar la neurona con una representación matemática. Básicamente esa representación matemática, vamos a tener una neurona, es una función que recibe una suma ponderada de entradas. Eso vamos a ver qué es eso ahora. Y resulta que si nosotros modificamos esos pesos, podemos hacer que la neurona reconozca ciertos patrones, que es lo que vamos a hacer ahora. En 1950, ya hablamos aquí, esto hasta aquí habla de un modelo matemático, o sea, es un modelo pues que uno hace
en el escritorio. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, continuando, entonces, en estos, hasta los años 50 entrados, teníamos un modelo matemático, o sea, algo que era para demostración en ese estilo, pero ya luego a eso pasamos a poder implementar en un computador. Y resulta que las primeras demostraciones se hicieron para clasificar patrones binarios. Patrones binarios es cuando la salida es 0 o es 1. Por ejemplo, ¿es hombre o mujer? Dos tipos. Aunque realmente aquí sería es no mujer y es mujer, por ejemplo. El 0 es como no es de esa clase. O sea, los problemas binarios son aquellos que son de una clase u otra o no es de una clase determinada. O sea, una clasificación, por ejemplo, ¿tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad? Entre otros. Bueno, la memoria asociativa, bueno, von Neumann en su libro Computer and the Brain profundiza la diferencia entre cerebro y computadores. Este libro, pues ustedes lo han visto en arquitecturas de AND, lo he visto en arquitectura de computadores. Bueno, en 1958 me introducen el modelo Perceptron, que es el que nosotros vamos a estudiar, y en 1960 de la Line, que también lo vamos a estudiar. Bueno, en 1980 se introducen varios modelos de aprendizaje entre neuronas, aprendizaje competitivo, redes Hoffield, la red de Kohonen también. Bueno, la red de funciones de base radial, RBF, y ahí nace la red de Kohonen. Las últimas 2 décadas han cobrado importancia por su potencia para solucionar problemas de predicación potencial para que se machine learning. Pero estamos hablando de algo que nació en los años 40. ¿Y por qué entonces tiene tanta fuerza ahora? Resulta que hasta los años 2000, este tema de las redes neuronales estaba más bien como un tema más bien académico, no tenía, realmente las redes que vamos a ver, pues existen mejores opciones en Machine Learning para solucionar ese problema. O sea, cuando vamos perceptron multicapa, realmente esos problemas también los podemos solucionar con otras estrategias como máquinas de soporte vectorial hasta regresión. Pero, ¿por qué ahorita cobra tanta importancia? Resulta que a alguien se le ocurrió estructurar estas redes de una forma, eso lo explicaré en su momento, que nos permite hacer procesamiento complejo. Por ejemplo, detección de rostros en una imagen. O, por ejemplo, clasificación de objetos en una imagen. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado sobre Google Lens? ¿Google Lens o no? Sí, profe. ¿Qué hace Google Lens? Pues usted enfoca un producto y le manda la información, le manda el precio, todo lo que tenga que ver con el producto, y es por medio de la cámara. Exactamente, y no solo eso. Usted, por ejemplo, vio un bicho raro en la calle y usted quiere saber qué es. Abre el Google Lens, tómele una foto y él le dice la especie del bicho. O sea, me ha pasado que ya vi un bicho raro en el jardín de mi casa y yo decidí, bueno, que tenía curiosidad y usted le puede tomar una foto y saber qué bicho es. Eso, por ejemplo, es muy útil si ustedes se van de camping y por alguna razón quieren probar cosas silvestres. Bueno, eso sería muy raro. Entonces, por ejemplo, un hongo de allí.
Entonces usted puede tomarle foto al hongo y saber si es venenoso o no, por ejemplo. O, por ejemplo, a una valla. Esa valla es comestible o no. Entonces, ayuda muchísimo esa aplicación porque, pues, hay una cosa que ha cambiado mucho hoy en día, ¿no? Es que anteriormente, para cualquier cosa que uno quisiese hacer, por ejemplo, senderismo, o que hay gente que le gusta perderse en la selva, había que tener mucho conocimiento de lo que usted puede encontrarse, pero ya, bueno, suponiendo que usted tenga conexión a internet, porque esa es otra cosa, usted puede, por ejemplo, tomarle foto a un hongo y él le dice, ese hongo es comestible o ese hongo es venenoso. O de pronto alguna valla o alguna fruta que usted encuentre que usted no conozca, usted le puede tomar una foto y saber si es factible o no, o sea, si la puede comer o no. Entonces, eso ha aparecido mucho acá gracias al Deep Learning. Y el Deep Learning es la tercera parte de este curso que vamos a ver. La primera parte del curso pues es perceptron multicapa, la segunda es el procesamiento de datos, y la tercera vendría siendo Deep Learning pues con las redes convolucionales. Entonces, esto ha cobrado mucha importancia, es por esa estrategia de Deep Learning. Realmente el Deep Learning ha sido que esto de redes neuronales vuelva a tener importancia, porque pues si no fuera, no fuese por eso, no es más que otro tema, no es más que otro tema académico que uno revisa, pero pues hasta ahí llega. Bueno, muy bien. Vamos a ver a hablar qué es una red neuronal artificial, qué modelo utilizamos. Entonces, entonces, lo primero es, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que podemos construir un computador que piense? ¿Un computador que coja usted y empiece a hablar? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Será que se puede hacer? ¿O no? Yo creo que todo depende de qué tanto se inhiba en el estado de pensar. Porque pues si llegamos a un punto en el que llegamos a la conclusión de que pensar lleva a cabo una conciencia o estar consciente de sí mismo, digamos que el computador no puede llegar a Que ese tendríamos punto. que simular todo un cerebro humano, ¿no? Ajá, efectivamente, pero pues si te llegamos a la conclusión de que pensar solamente es tomar una decisión con respecto a una situación determinada, con respecto a caracteres que pueda extraer de su entorno, digamos que sí se podría con los periféricos adecuados llegar a ese estado. A esa situación. De todos modos, recuerden que el pensamiento involucra, es que el pensamiento también involucra un dinamismo con respecto a cómo responde. Por ejemplo, el hecho de pensar, por ejemplo, implica aprender de la experiencia. Por ejemplo, si el computador te saluda de una manera, por ejemplo, hola Carlos, ¿cómo estás? Pero resulta que a mí no me gusta. ¿Qué haría una máquina que piensa en esa situación? Cambia el saludo, supongo. Cambia el saludo, exactamente. Resulta que eso es pensar, es poder tomar decisiones a partir de la información que tiene y cambiar, cambiar pues las decisiones que se toman a partir de eso. Y adicional, poder aprender de la experiencia. O sea, la experiencia no es algo que usted pueda programar. Por ejemplo, la experiencia es, si yo, por ejemplo, yo tengo un perro y si el perro resulta que pues hay que alimentarlo y yo compro alimento cachado y veo que el perro no come. La experiencia me dice a mí pues que debería de probar otro tipo de alimento. Por ejemplo, es poder tomar decisiones con relación a lo que usted tiene y a la experiencia, a la información que usted tiene y a la experiencia que usted quiere. Entonces, pues esto realmente pues es una pregunta abierta actualmente porque es que es pensar, involucra muchas cosas. Entonces, no es algo que aún tengamos una máquina con esa capacidad. ¿Y qué dicen las películas sobre los computadores que han alcanzado ese estado de pensar? Que ¿Qué nos van a les eliminar. nos van a eliminar, no? El estilo Terminator, ¿no? El Skynet. De hecho, el Skynet destruye al ser humano como su primera decisión consciente, porque pues si usted lo mira lógicamente, la mayor amenaza para el ser humano es el ser humano, básicamente, ¿no? Usted pone a pensar, ¿cuál es la mayor amenaza para el ser humano en el planeta? El mismo ser humano. ¿Quién es el que mata más seres humanos? Usted mira, los leones, no. Los leones matan como 500 personas al año. Los elefantes matan como 1000 personas al año. Las vacas, 3000 personas al año. Realmente las vacas son de las que más matan humanos. ¿Y por qué? Porque por accidentes, pues, en el tema de la ganadería. Pasa muchísimo, más de lo que uno piensa. Y bueno, ¿cuántos matan las enfermedades? ¿Cuántos ha matado el coronavirus? Bueno, se ha matado como a 7 millones de personas.
Pero si uno se pone a mirar anualmente cuántas personas mueren a causa de otros seres humanos, sea directa o indirectamente, pues, es mucho. Es una decisión lógica. La computación es lógica, ¿no? Sí. Pero en términos más destructivo y asesino de su misma raza. O sea, realmente el ser humano a la raza que más le hace daño en ese sentido es a la misma raza humana. O sea, suena extraño, pero bueno. Entonces usted lo piensa lógicamente y un computador que tome una decisión. ¿Cuál es la mayor amenaza para el ser humano? Ah, pues es el ser humano. Entonces, pues destruyamos el ser humano. Eso es lo que es la lógica de Skynet. Bueno, ¿por qué no se puede esperar que una máquina que realiza miles y millones de operaciones por segundo pueda pensar y aprender por experiencia? Porque pues necesita ser programado. Ustedes se han puesto a pensar que el computador pudiese hacer una cosa diferente a lo que está programado. ¿Ustedes qué piensan? ¿No les ha pasado o no? Que nunca han pensado eso de que si el computador hiciese una cosa diferente a lo que está programado. Por ejemplo, la más clásica en un juego. Usted tiene un personaje y ese personaje empieza a tomar decisiones por sí mismo. ¿Qué pensarían de eso? Yo creo que no Que sé, me están sería, metiendo un susto en el UPEMA. sería algo también, no sé, sería una sensación muy extraña. Exactamente, porque es que el computador está construido para hacer lo que uno le programa que haga. O sea, para eso está el computador, para hacer lo que uno le programa. Y bueno, ¿y por qué una máquina no puede aprender en lugar de repetir la instrucción de un programador humano? De todos modos, ¿cómo programar el aprendizaje? ¿Ustedes cómo podrían programar una máquina que pueda aprender de la experiencia? Ustedes, o sea, dentro de los lenguajes de programación que conocen, ¿encontrarían alguna manera que una máquina pueda aprender a partir de lo que le sucede a su alrededor? Puede ser, o sea, no necesariamente es aprender, pero puede que se base en lo que ya, o con los datos que ya ha trabajado. Partiendo, por ejemplo, parto yo desde el Machine Learning y el uso de Python para eso. Si uno lo nota, no necesariamente está pensando, pero sí está partiendo de una experiencia, en tanto que se basa en lo que ya ha analizado para realizar ciertas cosas o para tener un promedio de qué tanto se va hacia cierto lado. Es pues, lo que yo pensaría para esa pregunta. Sí. Sin embargo, esa información que ella almacena o puede aprender, digamos, en un proceso de aprendizaje, sigue siendo programada por un ser humano. Se tendría lógica con lo que ustedes saben, un programa que pueda modificarse a sí mismo de tal manera aumente sus capacidades de almacenamiento, sus capacidades de responder ante diferentes situaciones. ¿Ustedes cómo lo verían? Un programa que haga eso. Pues ya solamente con el tema del almacenamiento ya queda difícil porque sigue siendo físico, ¿no? Una memoria y pues el programa no va a sacar manos y va a colocar otra memoria para el tener más, ¿no? Sí, y ahí viene un punto, es que realmente un programa que hace eso necesitaría de un programador humano desde el principio o no. Pues al menos para que darle el inicio, ¿no? O sea, de por sí no va a existir de la nada. Esa es una de las cuestiones, es un programador que pueda, digo, un programa que pueda modificarse a sí mismo, tendría esa capacidad, necesitaría un programador humano al inicial. O sea, es que es extraño porque en sí el hecho que usted haga el programa inicialmente significa que el programa para poderse modificar necesita de un ser humano. Esa es una de las cuestiones más complejas que tiene esto del aprendizaje. Por ejemplo, piensen en un bebé. Un bebé, pues sí, tiene como algo inicial que son los instintos. Pero ¿cuál es la capacidad de ese bebé a medida que crece? ¿Qué pasa con el cerebro de ese bebé? ¿Qué va haciendo? Al inicio, pues no sabe mucho. Pues Ujú. primero aprende el lenguaje, ¿no? Ah, las palabras que va escuchando y Y después ellos, aprende los movimientos. Hace pues de que cuando intenta pararse se cae y así pues aprendiendo cómo es pues, el tema del equilibrio y todo eso. sí, es un proceso donde él aprende a partir de la experiencia. O sea, un bebé está programado para poder aprender desde la experiencia. Entonces, esa es una de las cuestiones como más que ponen a pensar en ese sentido de qué es un aprendizaje y cómo uno puede aprender.
De todos modos, las redes neuronales que nosotros vamos a ver pretenden ser un acercamiento, pero no dejan de ser más que un ajuste de parámetros en una función matemática completa. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo que ustedes hacían con regresión lineal. Cuando les decía el profesor Efraín, mx más b, y usted tenía una serie de puntos acá, una serie de 1,3, 2,4 y así. ¿Qué esperaban ustedes hacer? ¿Qué esperaba el profesor de ustedes con respecto a eso? ¿Qué se esperaba de ustedes? La función más aproximada con respecto a los puntos dados. Sí, pero ¿cómo calcular? ¿Siga? Pues como el patrón pues, de la recta, ¿no? Que nos da como el comportamiento de la recta. Exactamente, correcto. O sea, esperaban que ustedes hallaran este M y ustedes hallaran este B. ¿Estamos de acuerdo? Usando el método de mínimos cuadrados, por ejemplo. Y ustedes hallaran ese M y ese B, que básicamente estos son los puntos, y al final ustedes encontraban, bueno, algo que se trataba de ajustar a esos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer con redes neuronales es muy similar. Vamos a utilizar algoritmos para ajustar esos puntos. Eso no es pensar, eso es sencillamente un ajuste matemático. O sea, realmente ustedes no pueden asemejar el proceso de entrenamiento que vamos a ver con los diferentes algoritmos. Sí, se escuchan suave. Eso, no sé si es cosa de la configuración, pero bueno. Sí, pero bueno, se escucha. Entonces, allí es donde nosotros, muchachos, tenemos que empezar a mirar, bueno, que realmente lo que vamos a hacer en las redes neuronales es un ajuste de parámetros, el famoso encontrar esos pesos que cuadran con eso. Y lo que vamos a hacer ahora con la función con las funciones que nosotros vamos a construir. Bueno, miren esta foto. ¿Ustedes qué miran de esa foto? ¿Qué pueden mirar ahí? ¿Qué ven? ¿Qué pueden decir en general? Muchos elementos, repetición de elementos también. Se repiten patrones. Se repiten patrones, exactamente. Ahora lo que yo quería que ustedes llegaran. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, si ustedes miran aquí, si ustedes miran aquí, por ejemplo, tengo que ajustarlo desde este punto. Así. Bueno, así. Entonces, si ustedes miran desde este punto, miren acá, si ustedes miran desde este punto, van a ver que realmente los patrones están repetidos. De una, nuestro cerebro pudo hacer eso. Y pues también otras cosas que ustedes pueden identificar directamente gracias al poder de nuestros cerebros es que hay objetos concretos. Esto es un bombillo, que esto es un globo, que esto es un carro, que esto es que esto es una paleta para pintar, que esto es un barco, entre otros. Esa es una primera capacidad de asociación, de detección que nuestro cerebro tiene. Una cámara con piernas, ¿dónde? La cámara con... sí, esto es un televisor con... sí, una cámara con piernas. Yo si veo eso salgo corriendo. Aunque sería muy útil, ¿no? Porque pues usted puede colocar la cámara y decirle, muévase un poquito para allá para tomarnos la foto. Entonces, usted ve una serie de objetos. Y no solo eso, existe una capacidad aún adicional que usted es capaz de decir, vea, es que esta imagen se repite 4 veces. Pedirle eso a un computador es difícil. De hecho, la red neuronal pues será capaz de detectarnos los objetos, pero difícilmente será capaz de detectarnos la repetición del conjunto de elementos, que es mucho más complejo porque usted está viendo una asociación aquí. Si usted ve esta asociación de objetos de aquí y usted sabe que esta misma asociación se está repitiendo acá exactamente de la misma manera y que se repite 4 veces. Entonces, una cosa es detectar objetos. Eso las redes neuronales actualmente son bastante buenas en Deep Learning, pero ya detectar esta repetición de series de objetos es algo en investigación todavía. Sí hay buenos algoritmos que pueden detectar, pero tienen sus limitaciones y el error aumenta con la complejidad de las estructuras. Y no solo eso, estos fondos que ustedes ven aquí, estos colores, introducen ruido, que lo hacen mucho más difícil, pero nosotros somos capaces de ignorar ese fondo. O yo les hago una pregunta, ¿ese fondo verde aguamarina les estorbó para poder identificar los objetos y los patrones? No. Efectivamente, esa es la capacidad de nuestro cerebro. Pero para la red neuronal eso representa ruido. Y por eso en las etapas de Deep Learning, tenemos varias etapas, la idea es
hacer un proceso de extracción de características de la imagen. Básicamente son vectores representativos, se lo explicaré en su momento, para eliminar esas vainas que nos estorban, que le estorban a la red neuronal, porque la red neuronal pues ve todo eso como un todo. ¿Sí? La red neuronal no es capaz de decir, no, es que ese es un carro. Entonces tenemos que eliminar esas cosas que no nos interesan. Y eso es lo que tiene el proceso, que todas las etapas que tiene una red convolucional, que es la más destacada pues en Deep Learning. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver. O sea, esto es información, pero a la larga la red, usted tiene que ayudarle a identificar la información. Por eso es que es tan importante el procesamiento de datos. Bueno, entonces, nos inspiramos en el funcionamiento del cerebro para realizar computación. Lo que vamos a hacer, utilizamos la neurona como elemento de computación. Cada neurona es independiente y funciona como un elemento de procesamiento individual. Y cada neurona se conecta con otra, con sus entradas o sus salidas. Bueno, esto se supone que lo había eliminado, pero bueno. Y este es el modelo de red neuronal. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener aquí? Unas entradas. Estaban las entradas de la red neuronal. Estos son números. Y vamos a tener unos pesos. Entonces, vamos a ver algo que se llama la entrada neta. La entrada neta va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación entre las entradas y los pesos. Entonces, vamos a tener así xn pw sub n xn. Eso va a ser la entrada a la función, o sea, la entrada neta que ve aquí. Y aquí adentro va a haber alguna función que se llama función de activación. Entonces, la salida de la red va a ser igual a esa función de activación evaluado en la entrada neta. Ese es el modelo matemático que nosotros tenemos. Ya para ponerlo más bonito, pues esto puede verse como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de w sub i, x sub i, de una forma más resumida. Entonces, la entrada neta va a ser esto que ustedes ven aquí y lo vamos a evaluar en una función. Y ahora, ¿cuál es nuestra labor? Los algoritmos de aprendizaje lo que van a hacer es ajustar estos pesos. De tal manera, la salida se ajuste a un patrón deseado. Eso es todo lo que hace una neurona. ¿Sí? Pero lo interesante es cuando ya una neurona sola, pues realmente no hace gran cosa. Vamos a ver que solo es un clasificador binario lineal, no es capaz de diferenciar patrones complejos. Ya a medida que combinamos las neuronas, aparece lo que nosotros necesitamos, que es que el ajuste de esos pesos y la combinación con las funciones es que le dan su poder a las redes neuronales. Y ahora pues nos toca ver algoritmos para poder entrenar, para poder ajustar esos pesos que ustedes ven allí. Bueno, ¿qué podemos observar? Cada neurona tiene entrada y salida. Las salidas de unas neuronas pueden ser las entradas de otras, ¿correcto? Y utilizamos conexiones ponderadas, que esto se refiere a esto, a estos pesos, estos Ws, que a la larga es lo que nosotros queremos encontrar. Si se ajustan adecuadamente los pesos, se tendrá un sistema robusto. Es decir, así digamos, por ejemplo, si tenemos con la entrada 1, x1 igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 4, y nuestra salida es 8, y es lo que reconoció la red neuronal, vamos a ver que si me pasa algo, hay algún ruido, ya no es 1, sino 1.1, x2, 3, x3, 4, la salida sigue siendo 8. Es esa capacidad de poder ser tolerante a ruido. ¿De dónde viene esto? A veces, por ejemplo, en ciertos entornos que ustedes toman mediciones, a veces pasa que por alguna razón se introduce un valor adicional, un ruido. Un ruido es que una variable está levemente modificada por un factor. Eso pasa. Las redes neuronales son muy robustas y pueden reconocer a la entrada. Aún así, cambia uno de los factores muy levemente. Ya si el factor cambia en gran medida, o sea, ya se distorsiona, pues ahí sí ya no. Eso se refiere con la capacidad de robustez. Pueden reconocer ciertos patrones, así estos cambian un poco, lo que acabé de decir. Tienen tolerancia al ruido inherente y las redes neuronales son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir que son soluciones ad hoc? Que si usted diseña una red neuronal
para reconocer un patrón 1, no pretenda que esa misma red neuronal reconozca un patrón diferente. La red neuronal solamente funciona para el problema para el cual fue diseñada. O sea, usted no puede tener redes neuronales que solucionen problemas generales. Si usted quiere reconocer el patrón número 2, pues tiene que diseñar una red quizás diferente, si de pronto el número de variables es diferente, y a realizar el proceso de entrenamiento o de ajuste de pesos, que es lo mismo. Entonces, en ese caso, usted no puede pretender que una red que reconozca un patrón 1 vaya a reconocer un patrón totalmente diferente con la misma estructura. Tiene que usted volver a hacer el proceso. Por eso se dice que son soluciones ad hoc. ¿Qué quiere decir? Que solo sirven para el propósito que fueron construidas. Aunque pues nosotros naturalmente usamos los conceptos generales de entrenamiento, de arquitecturas, pero realmente la solución que nos ofrece la red neuronal, ya con los pesos calculados, solo sirven para el problema que fue pensado. Por ejemplo, miremos las ventajas. Tenemos caracteres reconocidos y caracteres no reconocidos. Los caracteres, naturalmente, pues ya tienen su memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Son los caracteres que ella reconoce. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con ese 5, 3, 8 y 4? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden decir sobre ellos? Y tienen mucho más alto parecido con respecto a las figuras. Pero, ¿son exactamente iguales? No, no señor, no. Mire G3, por ejemplo, con esa cola, ¿sí? Pero miren, la red, a pesar de que están levemente deformados, son capaces de reconocer. Eso funcionan los sistemas de reconocimiento de caracteres, funcionan con este tipo de redes, tienen una red profunda de hecho, y esas redes son capaces de detectar esas diferencias, porque yo el 5 lo puedo, digamos el 5 lo puedo escribir así, luego el 5 lo puedo escribir así, alguien por ahí puede escribir el 5 así, otro puede escribir el 5 así, que casi es una S, pero estos modelos son capaces de asociarlo con el 5. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? S1, 3, 2, ¿qué sucedió en ese caso? Que no los pudo reconocer. Ya tienen una deformación más pronunciada, ¿no? Ya es más fácil que se equivoque. Exactamente, o sea, no pretendan que una red pueda reconocerlo como un ser humano. Pues para mí esto es claro que esto es 1, para mí es claro que esto es un 3, para mí es claro que esto es un 2. Pero resulta que no, ya están tan fuera del patrón que la red no es capaz de reconocerlo. O sea, no le pida milagros a una red. Básicamente eso es como lo que dice la red. No le pida más allá de lo que la red le pueda digamos, presentar a usted. O sea, no espere pues que reconozca. Por ejemplo, si usted tiene un carácter escritos a mano, por ejemplo, eso se llama Writing Recognition System en Neural Networks, por ejemplo. Hay muchos. Si uno puede hacer una búsqueda, miren. Este ResearchGate, o sea, hay muchos papers y hay estructuras, cómo puede reconocer los caracteres, por ejemplo, todo lo que hay, por ejemplo, el procesamiento, la segmentación, featurization, classification and recognition, post-processing, hay bastante. Y estos sistemas, pues, hay muchos trabajos y en estos sistemas, por ejemplo, miren lo que son capaces de reconocer. Entonces, acá, por ejemplo, aquí está la especificación de un sistema de reconocimiento por esto de Computer Vision. Y, por ejemplo, pues, cómo están los caracteres. Ay. Este me lleva a otro, ¿no? Sí, me lleva como a otro. Bueno, miremos otra imagen donde haya un pequeño ejemplo de esto. Ah, este me sirve. Entonces, por lo general, ¿qué sucede? En estos sistemas de reconocimiento, justamente el dataset que iba a buscar, usted tiene, la red aprende a partir de patrones que ustedes tienen en diferentes bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, estos patrones, miren, estos son ceros, estos son unos, o sea, tratan como de mostrarlo de formas diferentes de cómo se puede representar. Miren el eje 7, aunque el 7 empieza a chillar con el 1, de hecho, una de las cosas que más pasan es que el 7 lo confunde con el 1 porque la red, las diferencias son tan sutiles a veces que son difíciles. Miren, este 1 se parece a este 1. Entonces, son difíciles de También tuvo reconocer. 7, pero eso no tiene
Eso es un paréntesis prácticamente. Son paréntesis, sí. Y con eso entrena la red. A ver, la precisión suele, o sea, no esperen precisiones del 100%, que pueda reconocer absolutamente todo. Una precisión buena es entre 90 y 100. Ya si usted tiene precisiones del 100%, preocúpese, porque les voy a explicar luego un fenómeno que se llama sobreentrenamiento. Se aprendió la vaina de memoria y no es capaz de reconocer diferencias. El ejemplo clásico. Usted va a ir a la casa de un amigo y la casa está pintada de zapote. ¿Sí? Usted va a la casa de su amigo y la casa está pintada de zapote y usted se aprendió de memoria que la casa de su amigo es la que es zapote con puerta verde. ¿Sí? Y resulta pues que el papá de su amigo decidió cambiar la hora a negra con una puerta blanca. ¿Qué pasa si usted se aprendió de memoria la casa y vuelve a llegar allí? ¿Qué sucede si usted se lo aprendió así? ¿Será que es capaz de saber que es la casa de su amigo? ¿O no? ¿Qué piensan? Otra como la duda, ¿no? Mejor como llamar a preguntar. Pues sí, o bueno, uno como ser humano, uno tiene protección contra una red neuronal que sobreaprendió, vio ese cambio de color y suerte, esa no es la casa de su amigo. Pero nuestro cerebro tiene mecanismos para evitar eso. ¿Y qué sucede? Pues usted puede reconocer la forma de la casa. Usted sabe que la casa tiene dos ventanas con reja, tiene una reja externa y tiene una puerta de tal característica. ¿Sí? Entonces usted es capaz de reconocer, a pesar de que algo cambió importante. Entonces, esto sucede y está en esta base de datos de MINS. Esta base de datos, $43. Yo la consigo gratis. Suerte. Entonces, esta base de datos, esta es la que tiene, vamos con la que tiene Keras. Entonces, estos son los datasets. Luego les mostraré este elements. Miren cómo, esto es un problema de clasificación y miren cómo vienen esos dígitos. Vamos a ver si nos lo deja ver. Aquí en la, no, está solamente la carga, Bueno, en mi dataset, bueno, vienen así, son imágenes de 28 por 28. En el MIMS dataset, viene acá, no, eso es gratis, no van a pagar por eso. Vienen así, vienen individuales. Ahí me dicen CSV, vamos a ver, en Kaggle, que esta página también la vamos a usar, sobre todo para el proyecto. Entonces, vamos a ver, este es el TED, 17 megas. Miremos la tabla. Compact column. Bueno. Estos son los píxeles. Luego les explicaré pues cómo vienen con las imágenes. Como estas imágenes son de 8 por 8, realmente cada imagen tiene 64 píxeles porque están en blanco y negro. Entonces luego les mostraré cómo se saca esto. Para que ustedes, miren, tienen 785 columnas. Tiene 785 columnas, es una imagen cuadrada, entonces eso es SQRT de 785, más o menos eso es 28 por 28, 28 por 28 aproximadamente. Sí, 784. Y porque el primero es el label y el resto son 784 parámetros. Entonces la imagen es de 28 por 28. Luego les explicaré que las imágenes, realmente cada una de las imágenes es una matriz. La imagen puede verse como una matriz. Si la imagen tiene 28 por 28, entonces pues será 28 por 28 y si está en blanco y negro, pues sacará un valor entre 0 y 255 o entre 0 y 1, considerando valores reales, donde 0 es blanco, 0 es negro y 1 es blanco, ¿sí? Y por ejemplo, si está el 1 acá, por ejemplo el 1, entonces está así. Entonces estos estarán 1 y el resto estarán, perdón, estos estarán en 0 y el resto estará en 1. Ya si es una imagen a color, realmente es 28 por 28 por 3, donde viene el canal rojo, el canal verde y el canal azul. O bueno, el cian, el amarillo y el SY M. El magenta. Magenta. El magenta. ¿Sí? Magenta. Magenta. Bueno, ese morado. Entonces, vienen así o vienen así, bueno, en el sistema de color que esté manejando. Entonces, esto es lo que reconoce la red y esto realmente puede verse como un vector. Si es de 28 por 28, entonces son 754 posiciones. Realmente esto se aplana. Este vector se aplana y esta es la entrada de la red neuronal. Así es como se procesan las imágenes. Las imágenes son vectores y lo vamos a transformar en vectores de 754. Pero 754 entradas es mucho. Entonces, para eso vamos a tener unas etapas de reducción de esa entrada. Eso lo vamos a entender bien cuando veamos autoencoders.
Bueno, entonces, eso es lo que se trabaja acá. Miremos otra. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Representación de la red neuronal, o sea, su modelo matemático. ¿Cómo reaccionan las redes a diferentes entradas? Funciones de activación y estructuración de las redes neuronales, arquitecturas. Y en este curso veremos las matemáticas aplicadas al aprendizaje, pero son unas matemáticas bastante soft. ¿Listo? Porque si me voy a lo estricto, creo que lloramos. No sé si alguien hizo el curso de convolucionales que les había dicho, o al menos lo intentaron ver, el de convolucionales. Yo llegué hasta un punto y ya como que se puso demasiado hard. Sí, eso se Sí. pone demasiado pesado. Es demasiado pesado, efectivamente. Creo que Diego lo hizo todo. ¿Qué nos puede decir? Diego Sánchez. Si está entre nosotros. No le escuchamos, Diego, si estás hablando. Azota el micrófono, de pronto así funciona. No se me escucha. Muy suavecito. Hable un poquitico más duro. Ya le subí volumen, ahora se me escucha. Sí, señor. Ya le pones una demencia, el man fue el que inventó eso de la arquitectura de las convolucionales y lo que usan él es el creador del dataset de Menis y de la red LN para reconocer dígitos y no, esa gente es una demencia porque inventarse eso desde cero y el problema es que esto cuando lo implementan en low code, uno lo usa y uno ve que pues eso es fácil y lo intentan explicar de una manera amena en Coursera, pero todo se comporta muy diferente cuando ya empiezan a transformar tensores de dimensiones muy altas y todo cambia ya en dimensiones muy altas. Pero en Coursera lo explican de una manera como para uno saber que aunque sea qué está pasando por debajo. O sea, no hacer cálculo a mano, sino pues como tener conocimiento. Sí, exactamente. De todos modos, pues la matemática es bastante exigente, ¿no? La matemática y ese nivel es bastante exigente. Y no, tranquilos, que yo cojo y eso lo vuelvo un poquitico soft. Aunque matemática habrá, pero lo bueno es que Python lo resolverá por nosotros. Lo bueno es la librería NumPy. Bueno, muchachos, son las y 56, entonces les propongo un descanso hasta las 11:10. ¿Tiene alguien alguna pregunta, sentimiento, antes de irnos a este corto descanso? Nada. Por ahora no. Ah, bueno, muchachos, entonces vayan, estírense, vean televisión un momentico, lo que sea, tomen café y nos vemos entonces a las 11:10.